Costera y el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura. Y pues sobre todo saludar a todos los que nos siguen en las redes sociales de nuestro instituto, del ANREX, así como a través de Zoom. Por segundo año consecutivo, en este 2023 para nosotros es un placer que nos acompañen en este primer seminario de la colaboración interinstitucional hacia la resiliencia de las comunidades y hogares pesqueros en México, cuyo objetivo principal es generar un espacio de colaboración interinstitucional para exponer, discutir y sintetizar los marcos conceptuales y analíticos, así como los estudios de caso y la información actual sobre el estado y la perspectiva de la pesca en México, en el contexto de los sistemas socioecológicos para la generación de las capacidades de las comunidades y cooperativas pesqueras, con la finalidad de enfrentar los estresores y choques tanto naturales como antropogénicos. El día de hoy nos acompaña aquí presentes el doctor Isaac Rojas, director de investigación pesquera en el Atlántico, la doctora Verónica Sofía Ávila, la doctora Yasmín Deneb Ortigosa, miembros del laboratorio del ANREX. Al igual les mando un caluroso saludo el doctor Pablo Arenas Fuentes, nuestro director general del INAPESCA, quien está muy atento a la colaboración de los seminarios. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial y de lujo. Para nosotros es un placer que nos acompañe el doctor Miguel Ángel Cisneros Mata, a quien agradecemos nos comparte un poco de su experiencia y trayectoria. Adelante, Sofía, un gusto saludarlos a todos y bienvenidos, que este sea uno de muchos seminarios interinstitucionales entre ambas instituciones. Adelante. Gracias, Raúl. Pues sin más, nada más dar la bienvenida a todos. Gracias por acompañarnos y no quitamos más tiempo para que comience la ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, doctores, por esta presentación. La verdad es que estamos muy contentos de retomar las actividades de este seminario interinstitucional. Los invitamos a todos a seguir la página de YouTube en donde están subidos los seminarios del 2022. Y bueno, como lo mencionó el doctor Raúl, en esta primera sesión contaremos con la presencia del doctor Miguel Ángel Cisneros Mata, que participa en el Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera en Guaymas, Sonora, y nos estará presentando conceptos y conexiones no tan obvios en la pesca artesanal, sistemas complejos, redes de valor, pesca irregular y transdisciplina, una aproximación. Y para presentar al doctor, bueno, pues quiero comentarles que es investigador de INAPESCA, como lo dije, en el Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera de Guaymas, Sonora. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 2, biólogo pesquero por la UAS, maestro en Ciencias en Ecología por el CICESE, tiene un doctorado en Ecología por la Universidad de California, Davis, y un postdoctorado en redes de neuronas artificiales en pesquerías en el Instituto Alfred Wegener for Polar and Marine Research en Alemania. Tiene un diplomado en Evaluación de Políticas y Programas Públicos por la Secretaría de Hacienda. Él ha sido director general de investigación pesquera, director en jefe de INAPESCA y coordinador del programa Golfo de California de la WWF en México. Tutor, codirector o director de más de 60 estudiantes de licenciatura y posgrado en diversas instituciones y centros CONACYT. Cuenta con más de 85 publicaciones, capítulos de libro y más de 200 informes técnicos. Tiene interés en modelación dinámica y demografía de poblaciones de especies marinas, variabilidad y cambio climático, forzamiento de pesquero, causa, efecto y soluciones para la pesca irregular, interés y curiosidad actual por comprender la relación entre redes de valor, políticas de manejo, conservación, coordinación, ciencia ciudadana y estructura de la gobernanza de productores, entidades públicas y privadas en el sector de pesca. Como lo comentaron, es para nosotros un placer contar con la presencia del doctor. La dinámica es que el doctor nos va a dar una presentación y posteriormente vamos a dar tiempo para preguntas, ya sea a través de Facebook o también a través de las personas que están presentes en esta sala de chat. Ahora sí, sin más, doctor, si pudiera por favor compartirnos la pantalla y en este momento podría estar comenzando.
Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ahora sí ya. Si nos puede, por favor, compartir la pantalla que se descargó. Este seminario va a quedar grabado, entonces van a poder accesar a él cuantas veces consideren necesario y también les agradecemos que compartan la información. Adelante, doctor. Buenos días, ¿me escucha todo el mundo? Fuerte y claro. Excelente, muchas gracias. Quisiera agradecer, bueno, este es el título de la presentación, de la propuesta, que efectivamente ya la comentaste. Yo quisiera hablar de cuestiones que a veces no son tan obvias, por lo menos para mí, seguramente para las personas estudiosas de los a fondo de los sistemas complejos o los sistemas socioeconómicos, socioecológicos complejos, pues no es así, ¿no? Es muy obvio, pero para algunos de nosotros no es tan obvio y creo que hablando de las pesquerías artesanales, sí me parece que nos falta hacer alguna aproximación. Yo lo que quisiera transmitir es una posibilidad metodológica, quizás heurística, para comenzar, para entender de una mejor manera y hacer muy práctico el aprendizaje de estos sistemas, en particular los pesqueros. Yo quiero agradecer, por supuesto, a la ANRESC, al doctor Isaac Rojas y al doctor Raúl Lara de INAPESCA por permitirme participar en esta muy interesante aventura de los laboratorios. También, por supuesto, a las personas que están conectadas. Saludo con mucho afecto a Toño Díaz de León y a otras personas que seguramente están conectadas y que pues les agradezco mucho que dediquen un poco de su muy ocupado tiempo para esta presentación. Voy a comenzar con una cita casi textual de una de las personas que están ahí, de Sofía Ávila y de otra persona. Porque me parece que es una buena forma de comenzar, sobre todo porque dice al último. La dimensión social de los sistemas socioecológicos ha sido estudiado con más variables que la dimensión ecológica. Ahí ya me llamó mucho la atención cuando leí este artículo porque me puso a pensar no solamente en este acerto, sino en las propias variables que normalmente utilizamos para estudiar estos sistemas. Y luego dice, en el subsistema ecológico, las variables más estudiadas son las relacionadas con el uso humano de recursos naturales. Por supuesto que sí. En el caso que a mí me interesa más son los pesquerías. Pero también lo continúa diciendo, la mayoría de los estudios no describen las retroalimentaciones a los canales de comunicación entre variables. Los subsistemas sociales y ecológicos no están integrados, eso me llamó mucho la atención y creo que tienen razón. En su revisión exhaustiva que hacen en este artículo, creo que tienen razón y por eso me atreví a colgarme un poco, si ustedes quieren, del último acerto que estoy presentando en pantalla. Existe una brecha en los métodos utilizados para abordar la complejidad de un sistema socioecológico. Lo que voy a presentar el día de hoy tiene que ver con lo que está a la izquierda de la pantalla, las pesquerías de pequeña escala, los sistemas socioecológicos en general, revisar un poco qué son las redes de valor. Nótense que no digo cadena de valor, voy a enfatizar en redes de valor, la pesca irregular, no declarada y no reglamentada, la transdisciplina, y voy a generar un espacio finalmente para hacer una especie de conclusión sobre qué hacemos con todos estos conceptos. Obviamente, de lo que quiero hablar es de cómo establecer un marco teórico práctico. Yo tengo el sesgo de trabajar desde hace 37 años en el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura. Ahí hacemos mucha ciencia aplicada, entre comillas, porque yo sé que hay muchas interpretaciones de esto, aunque no dejo de lado, nunca la he dejado, la academia, pero donde se genera conocimiento de frontera. Pero bueno, lo que yo quiero es mostrar mi interés por las cuestiones prácticas, cómo aplicamos esto al manejo de las pesquerías en pequeña escala como sistemas complejos y adaptativos. Por eso voy a definir un poco, recordar la definición de pesquerías en pequeña escala.
Incorporar la visión y conocimientos de las comunidades de pequeña escala en la investigación. ¿Cómo se puede hacer esto? Incorporarlas en la investigación, el monitoreo ambiental, social, lo que se le llama ciencia ciudadana, pero también en el codiseño de política pública y la implementación, por supuesto, su seguimiento y evaluación para generar un manejo adaptativo formalmente definido como tal, ¿no? A lo largo de la charla, o de lo que resta de la charla, quisiera dejar la impresión, porque eso es lo que deliberadamente pretendo hacer, de que tenemos que no solamente seguir estudiando la parte teórica de los sistemas socioecológicos, sino hacer lo que muchas instituciones, y por eso me gusta mucho lo que hace el LANREX ahorita, están generando formas como de inclusión de los, en este caso, pescadores artesanales, y yo quiero plantear que si los estudiamos desde la perspectiva de las redes de valor, tendríamos como mucho más facilidad, entre comillas, para poder avanzar en su comprensión. Y voy a hacer una distinción de comprensión y comprehensión, que no es lo mismo. Voy a comenzar con las pesquerías en pequeña escala, que también les llamamos artesanales o ribereñas, les voy a llamar de manera indistinta aquí. Y empezando con una pequeña numeralia de las pesquerías en México. Ahí está la numeralia, unos 3,500 permisos en 17 estados costeros, unos 2,600 permisionarios, 2,000 embarcaciones mayores y 74,000 o 97% embarcaciones dedicadas a las pesquerías artesanales. Y esto ya nos da una idea que voy a complementar con esta otra diapositiva de la importancia que tienen las pesquerías en pequeña escala en nuestro país. La parte izquierda de la figura esta nos muestra la dimensión que había en el 2017 cuando hicimos estas investigaciones de la gran cantidad de el esfuerzo de la pesca artesanal, 202,000 personas empleadas, 17,000 en la industrial, pero en la captura se cambia la cosa, se voltea. Una gran cantidad de la descarga es en la pesca industrial, y eso se debe fundamentalmente por los pelágicos menores y el atún también, obviamente, ¿no? Camarón también entra por allí, que se arrastra, que se captura con embarcaciones mayores, comparado con la pesca artesanal, unas 580,000 toneladas, pero volvemos a ver la importancia de las pesquerías artesanales en el valor en dólares que tienen los productos de las pesquerías artesanales comparados con las industriales, más del doble tienen. Y luego otra cosa que en aquel entonces todavía estaban vigentes eran los subsidios. Los subsidios para las pesquerías industriales, aunque tienen un menor valor económico, tenían un menor valor económico, también tenían una mayor cantidad de subsidios comparados con las pesquerías artesanales. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Yo recuerdo muy bien, quienes tuvimos el privilegio de conocer a don Jorge Muñoz, recuerdo en múltiples ocasiones él decía: no nos den subsidio, básicamente a la gasolina ribereña que se le llama ahora, no nos den subsidio, quítenos las pesquerías ilegales, quítenos la pesca ilegal y nosotros salimos adelante solos. Eso lo voy a retomar más para adelante cuando hablemos o hable de las pesquerías irregulares. En el contexto, bueno, en general, la flota artesanal entonces aprovecha aproximadamente 665 especies y la industrial 48. Y aprovecha la artesanal casi 14 veces más especies que la industrial y genera ganancias 2,5 veces mayores que la industrial. Voy a entrar de lleno ahora con un repaso, grosso modo, de los sistemas socioecológicos. Bueno, son sistemas socioecológicos, son sistemas complejos adaptativos, por sus siglas en inglés son CAS. Hay muchas definiciones, pero voy a utilizar esta que me parece muy interesante y muy sucinta. Son sistemas diversos, autoorganizados, dinámicos,
y ahorita más adelantito voy a mostrar un ejemplo de ello, no lineales, anidados, determinados contextualmente y con propiedades emergentes. Es mayor el todo que la suma de sus partes, básicamente. Son interdependientes entre la persona y la naturaleza, de ahí su nombre, y anidados en escalas espaciales y temporales donde la gente, las personas, y esa es la parte muy importante, y recuerdo el énfasis que hacía la FAO desde hace mucho tiempo en cuanto a las pesquerías. La definición de FAO era los humanos son parte del ecosistema, porque había como una especie de no esquizofrenia, pero sí un rompimiento de las disciplinas para tratar de comprender a los humanos como una parte diferente o dominante del ecosistema, pero la FAO decía no, las gentes son parte del ecosistema y dependen también del funcionamiento de los ecosistemas y sus contribuciones, que son los bienes y servicios que son necesarios para los humanos y que tienen que ser obviamente manejados. Finalmente lo que manejamos es la conducta de las personas, pero decimos que se manejan los ecosistemas, un manejo con enfoque ecosistémico y por supuesto para que permanezca su biodiversidad y funcionamiento que tiene que ver con la resiliencia. Este es un ejemplo, espero que se vea también como lo estoy viendo yo al menos, de cómo los sistemas ecológicos sociales evolucionan. Por ejemplo, en respuesta al cambio climático, pero estos dos imágenes que estoy mostrando son de un artículo que publicamos hace ya un par de años con un estudiante de doctorado, que por cierto se sacó la mención honorífica en la Universidad Autónoma de Baja California, la doctora Esther Cruz Colín, y ella definió muy claramente el sistema de la pesquería de medusa bola de cañón en el Golfo de California antes, a la izquierda, y antes de que comenzara la pesca comercial, es decir, cuando se utilizaban permisos de pesca de fomento, y después, ya que se empezaron a liberar permisos de pesca comercial cuando la medusa bola de cañón ingresó a la Carta Nacional Pesquera y se empezaron a liberar los permisos de pesca comercial, se hizo muchísimo más complejo que lo que se ve anteriormente. Y eso me parece muy interesante porque el simple hecho de que se hayan expedido permiso de pesca comercial atrajo muchísimo la atención de las propias cooperativas, entidades, plantas procesadoras, etcétera, y se hizo un enorme complejo la pesquería o el sistema de la pesquería medusa bola de cañón al borde, al grado tal que fue imposible contener la pesca no reglamentada o la pesca, hacer que se valieran las disposiciones para la pesquería, y colapsó la pesquería aquí en la zona de Guaymas, en donde nosotros nos ubicamos. Y bueno, no solamente evolucionan los sistemas ecológicos sociales, sino también nuestra comprensión de ellos. Y me pareció muy interesante, creo yo, ponerlo de una manera muy esquemática. La última, la parte C o el diagrama C, es lo que se acerca un poco más a lo que ahora conocemos como sistemas ecológicos sociales, pero antes teníamos el diagrama A, era como entendíamos anteriormente y como todavía se enseña en muchas, yo creo que en algunas materias a nivel básico, se sigue enseñando como la interacción entre la parte natural, la gente y la parte también económica o social, ¿no? Esta es una forma interesante. Yo creo que es muy interesante que no solamente evolucionan empresas, sino que la percepción de nosotros también ha venido evolucionando. Voy a brincar ahora a la parte de las redes de valor, repito, no cadenas de valor, porque cadena me da la impresión de ser una cosa lineal y las redes nos dan una impresión, una idea más de que son cosas complejas las redes propiamente de valor, los sistemas, digamos, de valor, ¿no? En caso particular de las pesquerías artesanales. Y la red se refiere a los actores y sus actividades que generan y distribuyen los productos a servicios y consumidores, ya sean locales o foráneos. Una red de valor, por ejemplo, la que les mostraba anteriormente, la de medusa bola de cañón,
tiene conectividad hasta China, pero también a Japón, también a otros, Corea y otros países que son como por donde ingresa la mayor parte de a Asia, a China sobre todo, la medusa que genera aquí en el Golfo de California. Entonces es una idea de lo importante que pueden ser estas redes y lo complejas que pueden también ser, porque escapan, digamos, a la regulación mexicana cuando el capital es tan fuerte como el de China y la demanda es tan fuerte, modifica todo el sistema, tiene influencia, es un estresor, vamos a decir, para el sistema de la pesquería de medusa bola de cañón. Bueno, entonces para comprender estas redes de valor tenemos que hacer un mapeo de actores y de conectores también, describir los nodos que son los actores, ya sea personas físicas o morales, estructura organizativa, aspectos técnicos, clasificar los flujos materiales y también económicos. Generalmente los materiales fluyen, es decir, los bienes y servicios, en este caso los bienes, fluyen hacia en una dirección, aunque hay loops por ahí que se cierran, y luego el dinero o el recurso baja en la otra dirección, pero ahí se va quedando gran parte digamos, del beneficio económico que pudiera llegar al subsistema de las pesquerías, de los pescadores y pescadoras. Y el mapeo de estas pesquerías es un primer paso conveniente que propongo a ustedes para comprender su grado de complejidad. Si estamos hablando de sistemas complejos, bueno, pues comencemos con describir el monstruo, describir el sujeto y el objeto de estudio también, que es la red como tal, y los pasos hacia la sostenibilidad como sistema de producción y distribución de alimento, empleo y bienestar. Yo creo que esto nos permitiría una mejor comprensión, o sea, entender y comprensión, o sea, abarcar pues las vulnerabilidades y resiliencias a los factores forzantes, a los estresores, como por ejemplo las regulaciones, el ambiente mismo, el cambio climático, por supuesto que está muy presente ahorita, el mercado, como comentaba en el caso de la medusa bola de cañón, y otros agentes que les voy a llamar molestos en este momento. Si los que trabajamos en pesquerías ya sabemos a qué me refiero, estos agentes molestos que están inmersos ya en la red de valor de una o de otra forma, pues afectándolas, ¿no? Y bueno, en general, en un análisis de una red de valor podemos empezar a hacerlo de muchas maneras, pero una de ellas es identificar los productos, los actores, las funciones, los flujos, su gobernanza, haciéndonos las preguntas que están a la derecha para llegar a generar un diagrama de flujo es muy visual, muy importante entenderlo visualmente, porque nosotros los humanos estamos acostumbrados a este tipo de cosas, ¿no? Una tipología común, ponernos de acuerdo. Ahorita voy a hablar de la transdisciplina, esto va a volver a saltar. Las subcadenas o redes que contiene el sistema complejo que estamos estudiando, los límites geográficos en las pesquerías de pequeña escala, la regionalización, la región, la parte física es muy importante, hay que comprenderla y a veces se extiende no solamente físicamente, sino se extiende más allá de las fronteras de la comunidad pesquera que estemos estudiando a través de la conexión con las regulaciones o los actores del mercado, etcétera, ¿no? Y los horizontes de tiempo, por supuesto, también, para poder entender cuál es el alcance o proponer, construir cuál es el alcance del análisis que nos interesa. Yo estoy ahorita, bueno, estamos nosotros aquí en nuestro grupo, en Guaymas, comenzando a trabajar con esta metodología que utilizan en Europa, el análisis de cadenas de valor para el desarrollo o BCA 4D, que es una metodología interesante para generar un análisis funcional, en este caso de la red de valor, cómo se organiza, etcétera, que incluye análisis económico, social y ambiental basado en lo que le llaman preguntas núcleo y en una síntesis que pretende responder a preguntas marco y preguntas núcleo, así se les denomina, adoptar una perspectiva integral sobre el crecimiento, inclusión y sostenibilidad
del sistema de la red de valor, pues, y resaltando riesgos, fortalezas y beneficios, algo así como un FODA, identificando y también para ello identificar recomendaciones. Y no me voy a detener, pero este es un ejemplo de preguntas que pudiéramos hacer. Voy a solamente leer la primera de cada uno de las preguntas esenciales. La primera sería ¿cuál es la contribución de la red de valor al crecimiento económico? Y hay una pregunta específica: ¿qué tan redituables y sostenibles son las actividades de la red de valor para los actores que se involucran? Me brinco a la parte social. ¿Son esencialmente aceptables y sostenibles las condiciones de trabajo en la red de valor? ¿Contribuyen los operadores de la red de valor a mejorarlas? Y finalmente, la parte ambiental: ¿cuál es el daño potencial que tiene la red de valor en la sobreexplotación de los recursos? Quizás en el cuidado también, si son comunidades que están metidas en el comanejo y ese tipo de asuntos, ¿no? Voy a pasar ahora rápidamente al tema de la pesca irregular, no declarada y no reglamentada, lo que comúnmente nosotros englobamos en el término pesca ilegal, pero realmente es mucho más complejo. Bueno, me parece que hay dos definiciones que nos pueden servir en el contexto del hilo conductor que estoy siguiendo, ¿no? La pesca ilegal o regular es la que se realiza en contravención de las disposiciones legales y administrativas que sean aplicables. En el caso de México son, pues, la Ley GEPAS, el reglamento también, que digo, nunca fue publicado el reglamento de la Ley General del 2007, pero tenemos el del 92, las normas oficiales mexicanas pesqueras, obviamente, ¿no? Y también hay otra descripción, otra definición más concreta de la pesca ilegal, otra vez: la captura realizada incumpliendo intencionalmente con las normas pesqueras. Yo sé que esto va más allá de todo de estas definiciones, pero me parece que sirven de base para seguir construyendo esta idea en la que estamos trabajando. Bueno, la pesca ilegal, ¿por qué hay que entenderla? ¿Por qué cuando estudiamos pesquerías en pequeña escala hay que comprenderla con H intermedia? Pues porque resulta que hoy más que nunca, y los que andamos en el campo lo estamos viendo cada vez más y más y más, está creciendo la presencia de estos agentes que generan pesquerías ilegales, irregular, no declaradas, etcétera. Incluso, como los pescadores ahora pueden en sus teléfonos celulares pueden hacer sus avisos de arribo, pues ponen lo que quieren básicamente para no perder los apoyos que les ofrece todavía la Administración Federal. Y nos hemos encontrado con cosas que realmente son, pues, uno que conoce las pesquerías son, pues, tristes por un lado y absurdas por el otro. Bueno, sobre pesca de recursos, que también tiene que ver, se regresa pues a la parte social en forma de conflictos, daño económico a las propias comunidades. Y las propuestas para abatir o minimizar al menos la pesca ilegal incluyen pues procesos de arriba abajo, en donde pues la autoridad tiene la mano ahí, aumentando el costo de la ilegalidad de alguna manera, con sanciones económicas, con mayor vigilancia y forzar el cumplimiento, aunque esto no es muy útil, sobre todo si hay corrupción de por medio. Los mecanismos comunitarios, la co-construcción de responsabilidades asignadas, ganadas también. Esto tiene que ver con la cuestión psicosocial, porque el asunto, ahí entra mucho la parte de qué piensan de mí las mismas personas de mi comunidad, si yo cometo pesca irregular o lo que sea, o ilegal en general, o qué piensan si yo participo, etc. Esa es una parte muy interesante, pero si los mecanismos comunitarios son robustos, esto le genera certeza y sentido de pertenencia a las comunidades o a los miembros de las comunidades, y esto, normas y confianza comunitaria, estas generan legitimidad, sentido de pertenencia, pues eso es muy importante. Y luego hay mecanismos mixtos co-construidos que tienen que ver con la corresponsabilidad, con el comanejo, los planes de manejo comunitarios, el reconocimiento oficial por parte de la autoridad y del conocimiento local también, refugios pesqueros que se están empujando mucho ahora, o los famosos FIPS,
pesquerías que están mostrando por parte de las propias comunidades mejoras para el manejo. Pero resulta que el combate a la pesca irregular o ilegal se complica mucho cuando los recursos objetivos son muy valiosos. Estoy pensando en el buche de Totoaba, en el pepino del mar, en otros recursos donde por un lado son muy valiosos, por otro lado hay un mercado final que está dispuesto a pagar eso. Cualquier cosa que valga está dispuesto a pagarlo, pero además la gobernanza comunitaria y oficial no son robustas. Es decir, hay cancha para que ocurra todo este tipo de irregulares. Pero el problema no queda ahí, se agrava si se desconoce la naturaleza de los agentes que están generando esa pesca ilegal y los incentivos de los intermediarios. ¿Y qué incentivo puede tener una persona que compra y luego vende o revende el producto? ¿Por qué lo está haciendo? Generalmente es un incentivo económico, pero hay otro tipo de incentivos también, ¿no? Y no se aplican los controles comunitarios o oficiales de manera apropiada. Y un ejemplo que publicamos hace un par de años es el caso de la pesca ilegal de Totoaba, del Golfo de California, o la de pepino de mar que comentaba antes en la península de Yucatán, en donde lo que concluimos es que el mercado asiático, específicamente de China, si lo demanda de China es tan fuerte, el dinero que tienen es tan fuerte y mueven a los intermediarios y mueven a todo el sistema pesquero comunitario. Por eso es importante conocer lo más detalladamente que sea posible esa red de valor, y tanto la pesca ilegal como la ilegal de cualquier recurso. Sí, siempre hay que enfatizar en ambos extremos, tanto la oferta como la demanda. Estamos por comenzar un proyecto nuevo con nuestro colega Rodrigo Ollanedel, que vamos a empezar a abarcar algunas pesquerías con este enfoque, ¿no? De oferta y demanda. ¿Qué decir de la transdisciplina? Bueno, pues estamos hablando de sistemas complejos, no podemos escaparnos de pensar en la transdisciplina, y me pareció muy ilustrativo, por lo menos para mí, entender o explicar mejor qué es la transdisciplina, mostrando este diagrama tomado de un artículo muy reciente, es un capítulo de un libro, de hecho, por cierto, en donde se muestra la parte disciplinaria, luego la fase multidisciplinaria, la interdisciplinaria, que tiene que ver con sí se comunican, pero como que de uno a otro, pero no entre todos, y luego ya lo que conocemos como transdisciplinario, en donde entre todos co-construimos el conocimiento, co-construimos las hipótesis, etcétera, y demás. Y ahorita voy a hablar un poquitito más de las experiencias que hemos tenido con la transdisciplina. Y bueno, aquí quiero, hablando de la transdisciplina, a volver con los conceptos de comprehensión con H y comprensión. Bueno, la inter o transdisciplina lo que pretende es abarcar lo más que se pueda, pero esto genera un riesgo de no comprender el todo, porque muchas veces se nos pueden escapar cosas importantes si no hicimos un análisis previo muy concienzudo y pensamos que tenemos a las colegas y los colegas de las diferentes disciplinas co-construyendo las hipótesis y los diagnósticos, etcétera, pero se nos puede escapar algo. Y por lo tanto hacemos todo el trabajo y luego prescribimos políticas equivocadas. Pero ¿qué pasa con lo otro, con la monodisciplina o la multidisciplina en la que no se comunica? Pues también abarcamos porciones del todo, pero creo yo que el resultado es prácticamente el mismo. Hay un gran riesgo, quizás más visible, de no comprender el todo y por lo tanto prescribir políticas equivocadas. Esto tiene que ver con a los que les gusta la estadística, como Toño Díaz de León, que anda por ahí, de entrar en este tipo de errores, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, bueno, cuando estaba escribiendo esto, bueno, ¿y qué es mejor? Pues decidí poner qué es menos peor, porque realmente no sé la respuesta. Pero yo creo que hay que generar, bueno, lo menos peor es generar hipótesis incorrectas o incompletas y por lo tanto de utilizar métodos o técnicas inapropiadas para testearlas, para probarlas, pues, testearlas en inglés, pues. Las hipótesis pueden ser muy sencillas como manejo alternativo o complejas como cambios en la red de valor, en la gobernanza, con manejo adaptativo.
Entonces, los sistemas socioecológicos de las pesquerías en pequeña escala, con sus redes de valor y sus retos con la pesca ilegal, no son sistemas costeros aislados. Tenemos que entender esa parte, por de ahí la parte de la recomendación de la transdisciplina, porque comparten espacios con otros grupos dedicados ya sea al turismo, al transporte, a otras actividades económicas. Y aquí tenemos, yo creo que tener más cuidado y sobre todo en los años recientes y para el futuro, de que no se generen más problemas y conflictos y no caer que no caigan las comunidades de las pesquerías en pequeña escala en lo que se llama gentrificación, es decir, que los vayan siendo desplazados de sus espacios naturales, ancestrales probablemente, si se trata de comunidades indígenas, y esa gentrificación, ese desplazamiento tiene que ver, es función de la vulnerabilidad que tengan inherentes, ahí me faltó un paréntesis al final, y de la gobernanza también, no solamente de la gobernanza local, sino de la gobernanza en general, de decir, de lo que le llama, que hizo su tesis doctoral María José de Cobi, preciosa tesis, de la mano invisible, la sombra de la jerarquía. Por lo tanto, entonces la comprensión de la pesca en pequeña escala se facilitaría si abordamos, creo yo, la abordamos de un enfoque que involucre diferentes disciplinas, así, para comprenderla, pues. Pero aquí es donde quería yo decir una salvedad. Hace muchos años que intentamos hacer esto y la verdad es que el trabajo en equipo con personas de varias disciplinas, híjole, puede ser tardado, y puede ser incluso tener sus propios retos porque no nos ponemos de acuerdo. Lo que para un economista es la producción, para un biólogo es otro, para un sociólogo es otro, un antropólogo social es otro. Entonces tenemos lo que nos llevamos ahí de tarea y el aprendizaje fue que antes de querer hablar sobre sistemas ecológicos sociales o socioecológicos pesqueros, tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo que estamos hablando. Y eso nos puede llevar un buen tiempo. Ciertamente a nosotros nos llevó un buen tiempo, como un año, ponernos de acuerdo. Entonces, hablando de los mismos sistemas y ante el cambio climático, hay cosas que pueden ocurrir con estos sistemas dependiendo de las estructuras y de la intensidad de los factores forzantes. O permanecen, como dicen en inglés, business as usual, BAU, o sea, siguen en lo mismo, o se adaptan, por ejemplo, cambian de artes de pesca o de especies, o amplían y cambian el mercado y la red de valor, se desplazan un poquito más lejos, más hondo, qué sé yo, o se transforman, ya plano, se modifica la estructura del sistema socioecológico, se generan nuevos sistemas y otras actividades que vienen siendo subredes dentro de la red esta de valor, además de la pesca. O de plano, se salen de la pesca. Y yo creo que los que van a sufrir más, hablando del cambio climático, por ahí lo escribimos en algún artículo que publicamos en el 2019, analizamos este asunto, pensamos nosotros que los que están sufriendo más son aquellas comunidades que dependen de recursos que tienen poco desplazamiento y que están acostumbradas estas comunidades a pescarlos allí, que no se les van mucho, no se mueven, no son corridas, sino que allí están. Probablemente son las que más van a sufrir y quizás a salirse de las pesquerías o se están saliendo. Luego hablando de la adaptación, pues hay que distinguir la adaptación incremental, son adaptaciones cuyo objetivo central es mantener la esencia o integridad de los sistemas, pero comparado con la adaptación transformacional, es la que modifica los atributos fundamentales de un CES que se anticipan, en este caso, impactos debidos al cambio climático. Y luego hay un trabajo muy interesante también, muy reciente de este año, publicado, donde dice que los eventos extremos actuales como el niño, la niña, la oscilación del sur, el niño, la niña, huracanes, ondas cálidas que nos han pegado ya y que nos van a seguir pegando cada vez más frecuentemente, van a hacer que la adaptación incremental sea insuficiente para que las comunidades costeras puedan continuar contribuyendo a la seguridad alimentaria y a su propia bienestar. Como conclusión, ya cerrando,
Yo me pregunto y les pregunto también a las personas que están interesadas en estos temas, ¿cómo podemos anticipar los posibles efectos y reacciones más eficaces de las comunidades de pescadores en pequeña escala ante el cambio climático, la pesca ilegal, los cambios en el mercado y políticas públicas? Por ejemplo, ahorita ya se han reducido prácticamente todos los apoyos, quedan 7,500 pesos, creo que va a subir un poco más. Ya no hay gasolina ribereña, ya no estoy juzgando, no hay motores, no hay, etcétera. Simplemente estoy diciendo que ya no existe. Y hay un estudiante de doctorado que está haciéndose esa pregunta, un estudiante nuestro, que está haciendo esta pregunta, ¿qué va a pasar ahora con los pescadores, las comunidades de pescadores en pequeña escala? Hay casi nula vigilancia. Y luego hay el que se hablaba del autorreporte de capturas que tiene pues estos problemas que ya les mencionaba yo, ¿no? ¿Cómo podemos anticipar esto, no? Bueno, yo creo que la respuesta, desde mi punto de vista muy particular, hay que utilizar la red de valor como marco de referencia para hacer un análisis comprensivo. Hay que ver cuáles son los productos legales y en su caso ilegales también, los nodos, o sea, las personas físicas o morales críticas, los canales, las subredes principales, utilizar un enfoque transdisciplinario que no es tan fácil. No es tan fácil armar equipos y trabajar en equipos transdisciplinarios, pero yo creo que vale la pena intentarlo y también creo que si queremos trabajar en serio en los sistemas socioecológicos, tenemos que hacerlo definitivamente. Tengo ahí un comentario muy personal, que están entre paréntesis, las personas que investigan estos sistemas tienen una formación de más amplio espectro que las monodisciplinarias y son más abiertas a la colaboración transdisciplinaria. Esa es mi experiencia, sobre todo en los últimos 8 o 10 años, y creo que eso es bueno, es positivo. Como que estamos viendo un cambio, estamos en medio, nos tocó presenciar este cambio de paradigmas y estamos entrando en esta nueva forma de trabajar que a mí me parece fascinante. Complicada, compleja más bien. Si es complicado no tiene solución probablemente, pero si es compleja hay método para estudiarla. Hay que considerarlos explícitamente como sistemas socioecológicos complejos y adaptativos. Y luego hay que buscar el comanejo adaptativo. Hay que codiseñar, coproducir, coimplementar y coevaluar. Y adaptar también objetivos, metas y estrategias con las personas que son importantes en los sistemas socioecológicos de la pesca en pequeña escala, particularmente obviamente con las pescadoras y pescadores, pero no solamente con ellos, también hay muchas personas que son pescadores y pescadoras que son igualmente importantes ahí en la comunidad, procesan algo, etcétera. Y luego, bueno, hay que hablar de la inclusividad, no es solo transdisciplinario, sino incluyente en términos de género, pero también de generaciones. Es muy importante tener en cuenta que están empujando los jóvenes, los más grandes, los mayores, tienen una visión, pero los jóvenes tienen otra, tienen herramientas a su disposición, etc. Esto hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Y me quedo con una pregunta final. ¿Qué rol clave está jugando el LANRESC? Por lo que, no es una pregunta para provocar, es una pregunta que me parece importante contestarla yo mismo. Yo creo que el LANRESC está jugando un papel muy importante. Sus laboratorios están haciendo cosas que me parece a mí que son como una plataforma muy clara y muy positiva para avanzar en estas cosas que estamos, en toda esta cuestión de los sistemas socioecológicos complejos, adaptativos. Y sin más, perdón que estemos moviendo otra vez, me estoy yendo para ya terminé, de hecho. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y bueno, estoy a su disposición. Muchísimas gracias, doctor, por esta presentación. Agradecemos al doctor Miguel Ángel Cisneros Mata y vamos a irnos a la parte de preguntas, comentarios y sugerencias. Estamos a través de la página de Facebook del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Gracias por esta última pregunta y por sus comentarios. Y también podemos hacer las preguntas directamente en la sala de Zoom. Entonces,
cuando estábamos, cuando usted nos estaba comentando más o menos a la mitad de su presentación, Oscar hizo un comentario, dice que si también se considera el Código Penal Federal respecto a especies marinas protegidas y la pesca ilegal. Sí, es pregunta, sí, claro. Hay que tomar en cuenta los sistemas complejos. Tienen un envoltorio, entre comillas, por favor, entre comillas solamente. Un envoltorio que tiene que ver con todo el sistema jurídico, normativo, administrativo que tiene influencia en el sistema y viceversa. La gente cambia su conducta, su comportamiento en respuesta a ello y también genera nuevas normas y reglas y por eso va en dos vías y por eso es muy importante todo lo que tenga que ver con los bienes y servicios de que hacen uso estos sistemas complejos. Muchas gracias, doctor. Si nos apoya dejando de compartir pantalla en lo que leo una de las preguntas que tenemos en Facebook. Entonces, con todo gusto. Un segundo, por favor. Sí, por favor. Listo. Gracias. Entonces, una de las preguntas que tenemos en Facebook es, ¿la transdisciplina ya es una realidad que esté presente en los proyectos o solo está presente en papel? Yo creo que está presente en muchos proyectos. Yo tengo muy buenas colegas y buenos colegas que son muy serios en su trabajo, tanto aquí, mexicanas y mexicanos, aquí en nuestro país, pero también fuera de nuestro país, que son mexicanos y de otras nacionalidades, que están trabajando arduamente para verdaderamente tomar la transdisciplina como algo en serio, una forma, un enfoque de trabajo que realmente nos permita co-construir, hacer una construcción metodológica y una construcción de lo que estudiamos y poderlo comprender. Ahora, ¿es suficiente? No, yo creo que no. Yo creo que todavía el grupo no es tan grande, la comunidad, vamos a decir, la comunidad transdisciplinaria no es tan grande. Yo creo que en las pesquerías vamos bien. Yo no conozco mucho de otros sistemas productivos en la producción primaria, pues, pero me parece que vamos bien en las pesquerías en pequeña escala sobre todo, pero sí creo que nos hace falta mucho más. En las escuelas, por ejemplo, en la academia, en las universidades, en los centros de investigación, creo yo que se puede abordar de una manera más explícita y más seria este asunto de la transdisciplina. Y por eso me gusta mucho lo que está haciendo el ANRES. Muchas gracias y qué bueno saber, ¿no? Que sí está avanzando. Sabemos que hay todo un camino por delante, pero bueno, ya están los primeros pasos. Ahora voy a ir con otra pregunta, es un poco con el énfasis que nos estaba haciendo en el uso de las palabras, ¿no? Entonces preguntan Antonio que si comprensivo con H es traducido al inglés como comprehensive. Sí, de ahí viene, de abarcar, tiene que ver con abarcar, comprender. Y también está en español, es también una palabra en castellano, válida en castellano también, comprender con H. Muchas gracias. El doctor Alfonso Cueva dice que está muy de acuerdo con usted sobre las características actitudinales de los investigadores del CES, del socioecosistema, pero los miembros de una comunidad pesquera de pequeña escala también deberían adoptar este cambio de mentalidad de apertura para tener iniciativas de acciones de adaptación efectivas. Y la pregunta es, ¿cómo incidimos como investigadores en este proceso? Bueno, aquí hay que reconocer una cosa, que la academia, voy a compararla, perdón que lo haga, pero me parece que para explicar lo que pienso, vale la pena. El INAPESCA tiene presencia en un montón de partes del litoral costero mexicano, pero tenemos, por lo mismo que comentaba al principio, tenemos una obligación muy clara por ley que responder cosas con tiempos limitados y demás. En resumen, no podemos pasar mucho tiempo en ciertas comunidades, pero lo hacemos, aún así lo hacemos lo que podemos.
la academia afortunadamente tiene esa ventaja de que pueden permanecer buen tiempo en ciertas comunidades y por eso generan, el trabajar en comunidades pesqueras, lo que implica, lo que se necesita para trabajar bien y trabajar en el cambio de mentalidad de las personas y aprender también de las personas. Sí, también nosotros podemos aprender del conocimiento, es el concepto de la ciencia ciudadana, podemos aprender, incorporar, por eso es co-construir el conocimiento de ellos. Pero también sería de mi parte incompleta el comentario si no reconozco también, como lo hemos hecho muchas veces, que las OSCs, no todas, pero hay muchas OSCs que tienen años trabajando en el campo con comunidades, en particular pesqueras en pequeña escala, y que tienen un arraigo muy grande y han generado un nivel muy alto de confianza, y también han ayudado a capacitar y a cambiar la forma de ver y de pensar y de actuar también de las personas que están en estas comunidades. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo sobre lo que está haciendo el LANRESC, porque tiene instituciones, pero también hay que reconocer explícitamente, yo diría, en el caso de la investigación pesquera, como se está haciendo ya, más allá de estas conferencias, trabajar junto con los proyectos del INAPESCA. Tenemos un sinnúmero de proyectos, todos los años andamos visitando campos, pero también sería muy bueno si trabajáramos en conjunto con las compañeras y compañeros de las instituciones otras que están en el LANRESC, pero también con las OSC, con las comunidades mismas. Yo creo, esa fue la intención de esta plática, motivar, provocar, utilizando como marco de referencia la red de valor, entrarle al estudio de estas comunidades. Yo creo que hay campo allí para interactuar. Me parece que lo podemos hacer. Creo que lo podemos hacer. Muchas gracias, doctor, por recalcar esta forma en la que podemos trabajar y colaborar entre todos, ¿no? Por un bien común. Le voy a dar la palabra a Pablo Álvarez, que está aquí en la sala de Zoom y tiene levantada su manita. Adelante, Pablo. Hola, buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Habla Carlos Álvarez. Miguel Ángel, te saludo. Gusto en verte. Pues me da mucho gusto escuchar tu conversación. Me pusiste sobre la mesa un montón de ideas que son para pensar y para platicar. Me gustaría tener toda una tarde que platicáramos al calor de un café o de un whisky sobre varias cosas pensamientos provocadores que has puesto ahí sobre la mesa, ¿no? Muy interesante. Quiero hacer dos comentarios que me parece que son relevantes en relación a lo que has comentado y que creo que la propuesta que nos pones enfrente va encaminada, al menos en uno de los dos aspectos que quiero comentar en esa dirección, pero creo que no quedan de manera explícita para que todos nos lleguemos como la idea hacia dónde queremos ir, ¿no? Y creo que hace tiempo que hemos visto que, digamos, cosas como la creación de áreas marinas protegidas, el combate a la pesca ilegal y todo ese tipo de cosas son acciones, y son acciones aisladas que pueden funcionar o no, pero que todo depende de que realmente tengamos una estrategia. Y la estrategia de explotación es indispensable y ha sido ignorada, pues, ampliamente, no nada más en México, sino en el mundo, en el ambiente del manejo pesquero. Y creo que tenemos que ir incorporando el concepto de estrategia de manejo, o lo que llaman en pesquerías formalmente los procedimientos de manejo, que no son las acciones, sino es un conjunto de acciones que llevan desde cómo evaluamos los recursos, qué sistemas para la toma de decisiones tenemos, qué hacemos cuando el sistema está de una forma, qué hacemos si está de otra, porque tu ejemplo de la pesquería de bola de cañón es sólido en ese sentido, ¿no? El sistema incrementó en la complejidad y al final colapsó. Y no colapsó porque no entendieras cómo estaba creciendo la complejidad del sistema, sino porque no hubo una estrategia de cómo reaccionar ante el cambio de escenario. Es fundamental la estrategia. Y el otro punto que quiero señalar es en términos de lo que se refiere a la pesca ilegal. Veía en el documento de COVID de las acciones para el combate a la pesca ilegal, ahí tienen un listado de 10 acciones.
Y en esas 10 acciones, por lo menos 5 están enfocadas en fortalecer el sistema punitivo, ¿no? Para que se cumpla la normatividad. Y está bien, esa puede ser una forma de enfrentar el sistema, pero hay una sola, y está hasta el final, que habla de certificación. Y creo que ya hace tiempo que hay publicaciones que nos proponen un cambio de paradigma, en donde se establece que los sistemas punitivos en realidad no funcionan, que no han funcionado históricamente, que lo que necesitamos es ver cómo generamos incentivos para que a través del incentivo los pescadores adopten el compromiso de funcionar de una forma que sea compatible con la normatividad, con sus propios objetivos, con sus propias necesidades y todos los elementos que están en este sistema complejo que acabas de establecer, ¿no? Pero el incentivo tiene que ser un pilar, una piedra fundamental. No digo que abandonar todo lo demás, ¿no? Pero el incentivo tiene que ser un elemento mucho más importante para fortalecer el sistema. Saludos, gusto en verte. Muchísimas gracias por la participación, doctor. No sé si quiera comentar. Sí, agradezco muchísimo los comentarios. Yo también estoy de acuerdo en el que, en general, los sistemas punitivos han demostrado que son ineficientes y en la construcción digamos, de estrategias digamos, orientadas a la sostenibilidad de la actividad, pero también al cuidado de los recursos y demás, la parte económica es muy importante. Yo creo que ahorita en el estatus que tenemos ahorita y cada vez se complica más, por 2 razones fundamentalmente. Hay muchísima gente que está pescando y que no debería estar pescando, o que debería estar repartiéndose el pastel entre más gente. Si quieres pescar y sacar 1 kilo tú solo en un año, bueno, es asunto de la comunidad. Si la comunidad eso es lo que quiere, allá ellos, ¿no? Pero sí creo que hay muchísimo, pero no, la gente, el razonamiento de la gente no es así. Tienen una racionalidad perfecta en términos de microeconomía. Yo voy a pescar, quiero sacar lo más que pueda con el mínimo esfuerzo y el mínimo costo también, pero eso tiene un costo, valga la redundancia, para todos los demás. Ya sabemos el problema de los comunes y todo lo demás. Ese es el primer elemento. Muchísima gente que está pescando que no debiera estar pescando porque está afectando al sistema. Pero por el otro lado, tenemos ahora, hay que reconocerlo, tenemos un fenómeno que está creciendo o que ya se arraigó mucho en las comunidades pesqueras, prácticamente en todo el litoral, no solamente costero marino, sino el litoral también de las aguas epicontinentales. Hay agentes externos, extraños, que están forzando y que ante esa presencia maligna no permiten que se construya esta identidad, estos incentivos que naturalmente pudieran construirse si las cosas fueran de otra manera. Es decir, apelando a la, fíjense bien, voy a hablar de cosas que a lo mejor van a ser polémicas, a la moral, a la ética, al cumplimiento, que tiene que ver con la ética obviamente, de las comunidades pesqueras y a su arraigo y a todo lo demás, y a su conocimiento tradicional, todo esto que ya sabemos. Lamentablemente, esto nos obliga a que por lo menos por un tiempo el Estado, y me refiero al Estado, no al gobierno, al Estado mexicano, esté presente de una manera, no llamémosle punitiva, sino correctiva, para que estas gentes que siempre han sido usufructuarias tradicionalmente de estos sistemas vuelvan a hacerlo. Ellas y ellos, y quizás otras personas que vienen atrás de ellos, sus hijas, sus hijos, etcétera, sus esposas que también quieren, en fin. Ahorita está muy complejo el asunto. Es más, hay lugares donde ya no puedes ir a monitorear porque es peligroso ir a hacerlo. Eso no lo podemos negar. Eso está es parte del sistema. Se metió por los resquicios, por los intersticios y como a esponja en algunos casos fue absorbido. Y es parte de lo que tenemos ahorita. Pero tiene solución. Yo creo que tiene solución. Pero esa solución tiene que ser ahí sí co-construida con el Estado mexicano, las comunidades. Tenemos que hablar de este tipo de cosas. Si no las hablamos, no las vamos a poder resolver. Y yo temo mucho, yo conozco pescadores y hay también pescadoras que nos conocemos hace muchísimos años y que ahora te ven con tristeza, y cuando vamos a monitorear y a platicar con ellas y ellos, nos dicen, échame la mano. ¿Cómo? ¿Cómo te echo la mano?
Yo no puedo denunciar, me dicen, yo tampoco puedo denunciar. Esa es la realidad. Y tenemos que aprender también esa realidad. Pero hay solución. Si no, si dejamos de buscar soluciones, esto se va a caer por su propio peso, lamentablemente. Aún con la participación fundamental de muchas y muchos colegas de la academia, con el ANRESC, con las OSCs, que yo respeto mucho, ellas saben a quién me refiero, y muchos de ustedes también. Se nos va a colapsar. O se va a convertir, se van a adaptar de una manera que no creo que sea la más conveniente. Muchísimas gracias, doctor, por complementar y por aportar más ideas. Voy a ir con una pregunta de Facebook que se relaciona con el comentario, bueno, hace dos comentarios, ¿no? ¿Qué tan interesados están los pescadores en general en colaborar con la academia? Y si los investigadores comparten los hallazgos de forma clara con ellos. Hay de todo, como en botica. Hay comunidades pesqueras, hay varias en el Golfo de California, que es en donde yo he trabajado toda mi vida profesional, en donde ya están hartos de los no te lo dicen, ¿no? Los académicas y los académicos, porque van y les preguntan una cosa y luego les regresan y les preguntan otra, y luego vienen otros y les preguntan otra cosa, y hay una forma, un modus operandi, ¿no? Y hacemos los investigadores e investigadoras como que recibimos una verdad y ellos hacen como que te la dan también. Entonces, pero hay otras comunidades en donde no son tan sexys, donde no ha ido mucha gente a trabajar en ellas, y yo creo que ahí es donde se puede comenzar. No digo que en otro lugar no se pueda, también pero hay que hablarlo, hay que hablarlo abiertamente, hay que ser abiertos, hay que decir, mira, yo vengo, pero te voy a regresar. Esa es la parte que nos falta. Te voy a regresar algo a cambio de lo que tú me estás diciendo o quiero que me digas. Esa es la parte donde yo creo que hemos fallado. Necesitamos regresar y darles algo, conocimiento, apapacho, un documento, un reconocimiento por escrito del Estado mexicano, no sé qué, una cerveza, bueno, eso aparte, no. Algo tenemos que regresarles que sientan que valió la pena y que lo que ellos dijeron sirve, y que reconozcan, ellos mismos se autodescubran y sepan que tienen un conocimiento que nosotros estamos hambreados de tener y sistematizar y analizar con nuestros métodos. Entonces hay de todo. Hay comunidades donde ya de plano no se les puede sacar más, pero yo creo que es culpa nuestra. Pero hay otras que no, yo creo que son la mayoría, en que sí están dispuestos, uno se sorprende. Yo no dejo de sorprenderme. Vas a un lugar y de repente empiezas a platicar con las personas y te empiezan a decir cosas, y ustedes por qué no vienen seguido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo dejaría hasta ahí. Muchísimas gracias. También invitamos a las personas que tengan casos de éxito a que los compartan en Facebook o aquí en el chat de cómo le hacen para seguir siendo recibidos con las comunidades pesqueras, o qué no hacer para que pues puedan seguir colaborando con nosotros. Y bueno, aquí en el chat dice que ahí donde vive la persona que nos escribe, que dicen por ahí que es mala maña, ¿no? Y que las políticas sociales que se manejan en cada región están colapsando con cada una de las comunidades, como en las comunidades costeras. En Facebook tenemos un comentario de un chico que está haciendo su posgrado y que quiere abordarlo correctamente. Es específicamente el tema de sistemas socioecológicos pesqueros, y nos dice que si es posible contactarlo directamente. Entonces, le dijimos que sí, pero bueno, pronto vamos a poner los datos de contacto ahí en el chat para que lo puedan compartir. Y no sé si en este momento tenga algún proyecto en particular con el que quiera tener apoyo de servicios de servicios sociales, tesis, etcétera. Puede ser un momento para un comercial. Sí, bueno, estamos por comenzar, ya les comentaba hace un rato, un proyecto novedoso en el sentido de que vamos a aplicar una técnica meramente microeconómica a un sistema complejo, pesquero, de pequeña escala, aquí en el Golfo de California. Por favor, escríbanme. También pronto va a venir una
persona, bueno, ya debe estar aquí, un postdoctorante, que va a trabajar la parte ambiental, pero orientada a cómo perciben las comunidades la parte ambiental, el cambio climático, todo este tipo de cosas y sus expresiones, ¿no? También ahí yo creo que habría campo, porque vamos a hacer cruceros de investigación, vamos a salir al campo, en fin, por favor pónganse en contacto conmigo, ¿no? Digo, si traen su morral de dinero, pues, y sus becas, pues mejor, ¿no? Si traen sus fondos, qué mejor. Adelante, pónganse en contacto y haremos lo que se pueda. Y lo que no se pueda, pues ahí los canalizamos con algunas de las colegas o los colegas para ver si los pueden aceptar. Muchas gracias, pues espero que se animen. Ya les pusimos ahorita el correo del doctor en el chat de Facebook, ahí lo pueden encontrar y en su momento lo pondremos también en el chat de YouTube. Ojalá se animen y bueno, parte de las actividades de los objetivos de este seminario es generar sinergias entre los diferentes actores y aunque estemos trabajando en lo mismo, pues no siempre nos conocemos, ¿no? Entonces, pues apoyar esas redes. Hay varias preguntas en el Zoom, las voy a ir leyendo en estos minutitos que nos quedan. ¿Qué opina del análisis de la gobernanza en las comunidades pesqueras en México como una pieza clave dentro de un socioecosistema para aportar información a la sostenibilidad en las pesquerías? Es fundamental. La gobernanza entendida como los mecanismos de que ayudan a la toma de decisión y que los orientan también, pues son cada vez más importantes por todo lo que hablábamos, ¿no? La complejidad que existen y cada vez son más y son cambiantes además. Es otra cosa que a veces no nos damos cuenta de que son cambiantes y tenemos que prever ese cambio también o por lo menos estar conscientes de que puede cambiar. ¿Para dónde se va a ir? Yo creo que todavía no es muy claro comprender, pero la gobernanza para mí es como por un lado las piezas clave y por el otro lado el aceite que lubrica el funcionamiento de los sistemas socioecológicos. Por eso es súper importante comprenderla. La gobernanza policéntrica, la gobernanza en todas sus expresiones, hay que tratar de identificarla, qué tipo de gobernanza se tiene y qué tipo de gobernanza debiera de existir para incluirla como una de las metas probablemente de los proyectos de investigación y las estrategias de construcción de conocimiento y de método para entender y para accionar también. Y justo relacionado con eso nos hacen una pregunta. ¿Valdría la pena proponer a las comisiones de pescas en el Senado y en diputados una iniciativa de reforma de la Ley General Paz para que las autoridades pesqueras faciliten y establezcan mecanismos de revisión, validación, aceptación y sistematización de la información y la ciencia pesquera generada por terceras partes y de manera transdisciplinaria? La pregunta del millón, ¿cómo lo plantea? Yo creo que yo tengo la impresión de que algunas de las diputadas, diputados, senadoras y senadores están sensibles a este tipo de cuestiones. Allí también hay que reconocer que interactúan mucho con gente de INAPESCA, interactúan mucho con la academia, cada vez más creo yo, y también con OSC, y esto sensibiliza. Creo yo que si uno lo plantea, digo porque siguen siendo políticas y políticos, si uno lo plantea de tal forma que vean que hay un ganar ahí, hay una ganancia, digamos, hay que decirlo, ¿no? Partidista o de cualquier tipo, o también hay una ganancia en términos de satisfacción personal por haber generado, o por lo menos promovido, que se genere algo, una pieza de legislación ad hoc a con todos estos conceptos de sistemas psicológicos complejos, conocimientos de la ciencia ciudadana, todo esto, si está dentro de la ley, pues está bien. Habría que pensar muy bien cómo hacerle para que no se convierta en algo limitativo, por un lado, y por el otro lado, que no mande una señal equivocada. Por el otro, yo creo que aquí en el contexto del ANRESC, porque sé que tienen ustedes reuniones periódicas para discutir, me parece que esa pudiera ser una muy buena pregunta, porque tiene que ver con que el Estado mexicano, como dice alguien, el elefante reumático cambie de dirección y se vaya por otra dirección que a lo mejor ya necesita
caminar de manera explícita y de manera deliberada, no por casualidad. Muchísimas gracias, doctor. Voy con una siguiente pregunta. ¿Creería que el marco teórico de la ecología política pudiera ayudar complementariamente a entender la realidad de las comunidades más allá que las redes de valor? Yo creo que son dos cosas diferentes. La economía política, yo creo que hay que utilizarla, evidentemente, que es la economía política, pero la red de valor yo la veo como algo más tangible, en donde la economía política puede, con todo su andamiaje teórico, práctico también, puede ayudar a una definición correcta de lo que es la red y cómo abordarla en todo caso, ¿no? Pero por supuesto que sí, ¿no? Digo, en la economía política es algo que yo lo vería como una disciplina más, y una disciplina probablemente fundamental para poder estudiar y comprender e incidir en estos sistemas socioecológicos completos. Muchas gracias. Nos estamos acercando al final. En Facebook hay comentarios de saludos. Por ejemplo, Isis dice que en el caso de las comunidades costeras de Yucatán, siempre están dispuestos a dar información, pero creo que es muy importante la confianza entre el pescador y el investigador, así como socializar los resultados de los proyectos. Y bueno, dice que es una excelente ponencia, doctor. Y aquí hay otro comentario que dice que Johnny le gustaría que organizaciones e instituciones realizaran colaboraciones para realizar diagnósticos de cada comunidad costera para el sur de México, específicamente en Chiapas. Menciona que hace falta y que cada día está colapsando la pesquería. No sé si tenga algún comentario respecto a estas dos. Sí. Pues, bueno, es que es una característica común, lamentablemente, que está ocurriendo en varias comunidades. Algunas ocasiones es por la, digamos, débil gobernanza que implica agentes extraños que están ingresando en el sistema y lo debilitan. Yo los percibo como virus que entran al sistema y van debilitando el músculo y el sistema de comunicación del CES, etcétera, y se apoderan de él, se lo comen, y a veces son cáncer o son parásitos que se van para otros CES y demás, ¿no? Pero también hay que reconocer que estamos siendo testigos de cambios ambientales fuertes, y mucho de ello debido al cambio climático, particularmente el calentamiento global. Hay estudios muy interesantes que lo que se pensaba antes, voy a hablar del Golfo de California otra vez, que es alguien le llama el acuario del mundo. Yo difiero de esa concepción, porque el acuario del mundo implica, por un lado, que no lo toques, que es para verse y qué bonito se ve, y tómate una selfie con el acuario del mundo y llévatelo a tu casa. Y yo creo que no, es un lugar muy productivo en México, que tienen que ser usados sus recursos de manera muy cuidadosa, pero tampoco es del mundo, es de México, que sí es un patrimonio nacional y un patrimonio cultural y lo que quieran, mundial, pues sí, pero hay que tener mucho cuidado con la semántica, porque luego nos malentendemos y, en fin, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sí están ocurriendo cambios aquí en el Golfo de California. La productividad, hay cada vez más estudios que indican que está disminuyendo, y hay cambios que se están asociando a esto, que son como en cascada, o sí, como en cascada, pero no en cascada en una sola dirección, sino en varias direcciones, y en ocasiones no las notamos, ¿verdad? No las percibimos. Pero bueno, es lamentable lo que está ocurriendo. Sin embargo, yo creo que tenemos que seguir con los jóvenes, las jóvenes que están interesadas e interesados en el estudio, en el trabajo, codo a codo, mojándose los pantalones, las botas, lo que sea, con las pescadoras y pescadores, o las gente, repito, no todos son pescadores y pescadoras, hay gente muy importante que están ahí en las comunidades, que son los líderes morales, los líderes comunitarios naturales, pues no los presidentes, aunque también de cooperativas y demás, ¿no? Donde hay cooperativas, porque no en todo lugar ya hay cooperativas. En fin,
hay esperanza, no podemos claudicar, no debemos claudicar, tenemos que seguir trabajando. Sí, esa es la conclusión de todo. Hay que seguir trabajando y seguir trabajando en conjunto. Tenemos otra pregunta. Nos habías platicado sobre los refugios pesqueros, ¿no? Preguntan si son una verdadera solución o están de moda. Otra vez, no te entendí Sí, la los primera parte. refugios pesqueros son una verdadera solución o están de moda. Si los sistemas pesqueros son una verdadera solución. No, los refugios pesqueros. Los recursos pesqueros son los recursos pesqueros. Voy a particularizar. En el caso de los de pequeña escala, no solamente son una solución verdadera y real, lo han sido para la seguridad alimentaria, sino para la soberanía alimentaria, que son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque mucha gente, nosotros hemos trabajado y hemos publicado en algún lugar que a diferencia del 14, 15, depende de quién lo calcule, del consumo per cápita aparente de pescado en México, en las costas, en las comunidades pesqueras costeras de pequeña escala, puede ser 4 veces esa cantidad. Eso tiene que ver con la soberanía, la autodeterminación de las comunidades. Entonces sí es una realidad por la cual vale la pena seguir trabajando y a veces hasta luchando en contra de los propios sistemas locales, porque también hay algunas cosas que hay que hacer en los sistemas comunitarios, pero también en el Estado mexicano y en sus instituciones del Estado mexicano. Yo, en resumidas cuentas, creo que sí son una realidad y hay que seguirlos trabajando para que sigan siendo. Muchísimas gracias, doctor. Tengo una pregunta. Bueno, dice que nos compartieron en el chat una nota general alrededor de la gobernanza, que sería ecología política. Más bien, Antonio, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor, y comentar lo que nos estás poniendo en el chat? Gracias. Y activar tu audio, por favor. ¿Escucha? Súper bien. Ok, perdón. Gusto saludarlos a todos y muchas gracias por invitarnos a este seminario tan importante. La pregunta que yo hacía, Miguel, era sobre el rol que puede jugar como marco teórico la ecología política, no la economía política, la ecología política en términos de la resiliencia, la transdisciplina, los sistemas complejos, el pensamiento crítico, en fin, más allá de las redes de valor, o sea, como marco teórico para entender lo que está pasando en las comunidades pesqueras, por un lado. Por el otro lado, y comparto una nota que estoy elaborando sobre gobernanza en general, gobernanza pesquera, una nota rápida que he hecho en las últimas 2 semanas, porque me parece que la emancipación de las comunidades pesqueras no va a venir de que nosotros vayamos a ilustrarlas, sino va a venir de que busquen su emancipación a través de acciones directas, a través de empoderamientos, de autogestiones, de sistemas de trabajo en redes, de toda una serie de elementos, y la nota ayuda un poco a ver el planteamiento. No es una receta, sino es un planteamiento complementario al planteamiento que tú tienes, pero esa interacción entre, vía la transdisciplina, por supuesto, el conocimiento local, es lo que va a hacer que las cosas cambien. Muchos de nosotros creemos que acercarnos a buenos funcionarios o ir a las comunidades cuando interactuamos con ellos o hemos interactuado con ellas, a compartir nuestros conocimientos, las va a hacer liberarse. Por ejemplo, la pregunta que te hacen a ti, ayúdame. Bueno, ayúdate. Yo se las voltearía. O sea, ¿cuál es el nivel de conciencia social que en las comunidades para enfrentar esta situación? Es una discusión que la ecología política la toma, creo yo, y que tenemos que, con datos, por supuesto, que verla para buscar que vía un discurso que pudiera ser el discurso de la sustentabilidad,
como una acción emancipadora, como una acción liberadora, como una acción autogestionaria. Cambiar el estado de las cosas en las comunidades. Esa es la experiencia que yo veo y que estoy tomando y que comparto con ustedes. La idea no es mía, por supuesto, están una serie de autores que la manejan, pero que las comparto atrevidamente con ustedes y pido una disculpa si el discurso no está terminado, pero que puede contribuir en el marco del LandResc a enfrentar esta situación en las comunidades pesqueras, ¿sí? Si no se tiene claro qué es la gobernanza, si no se tiene claro cuáles son los conceptos, o sea, pues podemos tener orientaciones, como decías tú hace un rato, incorrectas. Gracias. Y perdón por la digresión. Adelante, doctor. Gracias, Toño. Gusto en saludarte. Estoy de acuerdo contigo parcialmente. A mí lo que me preocupa todo el tiempo es que nos vayamos mucho con el discurso de la ecología política o de la economía política y nos alejemos digamos, de algo que puede ser, perdón, pero a veces el reduccionismo ayuda, por lo menos al planteamiento semántico y también el planteamiento epistemológico de lo que estamos estudiando. Entonces me preocupa que por tratar de difundir la ecología política nos perdamos en conceptos de política ecológica, es otro rollo, y que sea aprovechado por aquellas personas que están a la caza de ideas para depredar sobre ellas. Estoy de acuerdo, pero no como marco de referencia. Yo creo que como marco de referencia, cuando yo digo marco de referencia, me refiero a un marco de trabajo operativo que, por supuesto, esté tomando en cuenta todos los conceptos y los elementos que nos pueden ayudar a la co-construcción, a la co-formación de la materia del trabajo en este caso, y ahí sí, la ecología política tiene mucho que decirnos, también la economía política tiene mucho que decirnos, ¿no? Pero por lo menos a mí me preocuparía que nos fuéramos demasiado cargados hacia la ecología política porque yo creo que podríamos perder el rumbo. Yo creo que hay que anclarnos todo el tiempo y hay que ir a los campos para ver lo que está ocurriendo. No hay que alejarnos de esos lugares. Estoy de acuerdo en que la gente tiene que participar, tiene que cambiar, pero mucha gente no puede, Toño. En teoría sí, pero en la praxis no. No es tan fácil para la gente cambiar por costumbres, por la fuerza o por lo que sea. Mucha gente no se atreve. Por eso mencionaba yo la cuestión psicosocial. Está muy presente en muchas comunidades y hay que entenderlo como tal. Digo, eso hay que reconocerlo simplemente, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo en lo fundamental. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel, y gracias por la participación de Antonio y abrir el micrófono. Vamos a cerrar este webinario con este seminario. Doctor Miguel Ángel, no sé si tenga algunas palabras en particular que engloben el seminario o las ideas del día de hoy. Primeramente quisiera agradecer al LandResc, por supuesto al doctor Isaac y al doctor Raúl también del INAPESCA por haberme concedido graciosamente la oportunidad de participar en esto que me ha llamado mucho la atención desde que empecé a oír hablar de él. En segundo lugar, creo que no quisiera dejar la impresión de que todo está por hacerse y todo está mal. No, hay muchas cosas muy buenas que se están haciendo a nivel comunitario pesquero. Mucho de ello se está haciendo con la promoción, con la participación de las OSCs, algunas OSCs, repito, no todas las OSCs, y aquí hago un paréntesis, yo no creo que aquellas OSCs radicales haya que excluirlas porque para todo hay un espacio, y cierro el paréntesis, pero sí que considero que el trabajo comunitario va a seguir siendo y va a ser cada vez más fundamental. Yo invito a las estudiantes, a los estudiantes y por supuesto, a las investigadoras e investigadores de diversas disciplinas que les interese las pesquerías en pequeña escala, a que sigamos trabajando, colaborando. Yo creo, repito, que el LandResc es una buena plataforma para comunicarnos, para ponernos de acuerdo en qué cosas podemos trabajar.
el CONACYT tiene un programa que tiene que ver con sistemas socioecológicos complejos, y entonces yo creo que eso para mí es una muy muy buen indicador de que hay, a lo mejor no a la velocidad que se requiere, pero hay indicios de que el elefante reumático se está moviendo en la dirección correcta. Entonces yo creo que hay que aprovechar, hay que estimular y hay que utilizar ese como recurso y bueno, hablar las cosas como son. Si algo le falta, hay que proponer que se cambie. Si algo le sobra, también hay que hacerlo. Y sobre todo hay que mantener una mentalidad abierta a lo que pueda presentarse como oportunidad para colaboración y para aprendizaje. Yo también creo que no debemos de perder de vista que nosotros no lo sabemos todo. El conocimiento es un proceso. Nunca podemos decir que ya lo aprendimos todo, y menos, yo creo, en sistemas complejos. Entonces, bueno, yo hasta aquí lo dejaría. Dejaría un último comentario sobre la mesa. En mi experiencia, fíjense bien, aquí ya tenemos en la litoral sonorense dos comunidades indígenas, Seris y Yaquis también. Y mucha gente piensa que, pues, que hay que darles atención especial por ser de ese origen, etcétera, con lo cual yo respeto mucho. Tengo amigos en las dos comunidades. Sin embargo, mi experiencia me ha dicho que el ser pescador en pequeña escala o pescadora en pequeña escala es más fuerte la cohesión que tienen que ser miembros de una comunidad indígena. Pero cuando son los dos, ese ambiente, ese ser pescadora o pescador, esa personalidad, esa visión envuelta en un envoltorio, valga la redundancia, de una comunidad indígena legítima con sus derechos y todo lo demás, consagrados en la Constitución y en las leyes, hace mucho más fuerte estas cuestiones, pero también hace a veces más difícil trabajar con la concepción de sistemas socioecológicos complejos, por lo mismo que ellos tienen muchísimo arraigo, pero no quiere decir que no podamos aprender de ellos. Yo creo que podemos aprender. La pregunta es, que lo dejo en el aire, es ¿cómo aprender de lo que da cohesión a los pescadores en pequeña escala, o las pesquerías en pequeña escala, los sistemas estos en pequeña escala, y cómo ganar también conocimiento del hecho de que sean de una comunidad indígena? Ahí lo dejaría. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias y bueno, pues tenemos tarea, ¿no? Hay que ir pensando en cómo podemos poner nuestro granito de arena. Y para concluir nuestra participación del día de hoy, le daría la palabra a la doctora Sofía Ávila, coordinadora del seminario. Gracias, Dana. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por la exposición. La verdad es que fue muy completa, muchos temas. Yo creo que coincido en muchos de los comentarios que has hecho. En particular, pues justo que la transdisciplina y la interdisciplina no son sencillas, requieren su tiempo. Muchas veces lo subestimamos, ¿no? Y creo que en efecto el comprender desde diferentes visiones y valores pues, la realidad, y en este caso de la pesca artesanal, pues es muy enriquecedor. Creo que pueden ser las dos, o sea, la transdisciplina, y puede seguir existiendo la monodisciplina, que también nos aporta mucho conocimiento para después ir vinculando, ¿no?, en los diferentes aspectos de estos sistemas. Creo que diste algunas ideas muy interesantes, por ejemplo, lo de la gentrificación, ¿no?, de la pesca artesanal. Creo que eso hay que vincular muchos de estos procesos a desarrollo regional y a lo que sucede más allá de estas localidades y comunidades, porque finalmente pues, están interactuando justo como a esas escalas, ¿no?, a diferentes escalas. Gracias por comentar del laboratorio, lo que hacemos, ahí vamos, es un proceso que sabemos que es largo, pero justo está en las direcciones que tú bien comentaste el día de hoy. Y bueno, pues abiertos a colaborar de manera más específica con el INAPESCA, con ustedes, sea Pacífico, Golfo, en donde estamos, y si nos tenemos que ir extendiendo, pues también sería un gusto. Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy por Zoom y por YouTube. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias al resto de la coordinación de INAPESCA y por supuesto a el doctor Miguel Ángel Cisneros por estar aquí y a los que nos acompañaron, como dijo la doctora Sofi. Los esperamos en la segunda sesión, va a ser el 30 de marzo. Durante el 2023 las sesiones de este seminario van a ser mensuales, el último jueves de cada mes, y nuestra siguiente charla es Economía Azul, una aproximación general de las pesquerías en México. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Pueden seguir nuestras redes sociales para tener acceso directamente en la sala de Zoom, o si lo prefieren, pues pueden seguirnos por Facebook y por YouTube. Muchísimas gracias y que tengan una bonita tarde. Hasta luego.